Bueno, tercer día sin clases en todo el país. Y en Mendoza la cosa se está más o menos acomodando en las escuelas con el esfuerzo de docentes, celadores, equipos directivos, que se van adecuando y van garantizando las guardias mínimas, la entrega de meriendas y viandas y con muchas horas extra y sin muchas indicaciones por parte del gobierno escolar, se van armando las secuencias y propuestas didácticas que les están haciendo llegar a las familias de todas maneras, en formato digital, en formato papel, llamando por teléfono, buscando a cada una, porque la verdad es que no todas las familias cuentan con internet, eso es una realidad, y otras no cuentan con los dispositivos para recibir y devolver estas tareas. Entonces, las escuelas, una realidad es que los grupos WhatsApp literalmente explotaron, colapsaron. Dudas, consultas, pedidos, cambios de directivas, más el miedo propio de todas y todos los trabajadores a no saber qué es lo que va a pasar, cuánto va a durar, cómo sigue esto, qué pasa realmente con los niños, las niñas y los jóvenes en su casa en estos días de aislamiento. A todo esto hay que agregar que hoy, miércoles a la mañana, apareció un memo de José Tomás que pide una asistencia diaria de estudiantes y de docentes. Es decir, un control de conectividad y de devolución de tareas diaria, a lo que el SUTE rápidamente salió a decir esto es impracticable y entonces presentó una impugnación. Realmente no están dadas las condiciones ni de conectividad ni los dispositivos para permitir este control diario y que se realice como se está exigiendo. Todos conocemos la realidad de las familias, muchos van a la casa de su abuelo, de sus tíos, a que les presten un rato de wifi, incluso, digo, con el aislamiento social no se puede ni siquiera ir a la plaza a buscar el wifi libre. Es decir que, ¿cómo pueden resolver esto todos los días docentes, estudiantes y las familias? Es algo que todavía no está resuelto por el gobierno. Así que, digo, es imposible este informe cotidiano. La realidad no la conocen, evidentemente desde el gobierno escolar, no conocen la realidad de todos los pibes, de las pibas, y hacen pedidos desmedidos en un intento de mantener un control de la situación permanente que no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, mientras tanto, más y más medidas. Se anuncian todos los días medidas, eso ya lo sabemos. ¿Qué pasó hoy? Suspendieron la paritaria. ¿Cómo es posible? Cuando más la necesitamos, cuando tenemos que pelear la inflación, cuando tenemos que garantizar la estabilidad laboral de miles de trabajadores de educación precarios, cuando perdemos frente a los precios de los alimentos, de la higiene, de limpieza, de los medicamentos, cuando no dieron ni siquiera la ayuda de útiles y las clases sí habían empezado, cuando no estuvo la ayuda de vestimenta y las clases sí habían empezado, no tenemos la instancia para poder volver a insistir con los reclamos que ya son claros y son públicos. Entonces, ¿cuál es la realidad? Te suspende la paritaria, no te resuelve los problemas y encima hay un decreto, una resolución 238 del Gobierno Nacional que prohíbe la actividad gremial. Es decir, no te dejan reclamar, no te resuelven, pero tampoco te dejan cuestionar lo que están recibiendo. Entonces, frente a esto se entienden las medidas extraordinarias, se entiende la emergencia sanitaria, se entiende que hay que tomar medidas de prevención porque la pandemia es un problema, pero entonces tomemos medidas extraordinarias a favor de los trabajadores y resolvamos urgente los reclamos pendientes. Tenemos que dejar de perder con la inflación, ¿sí? Nosotros teníamos una cláusula gatilla que nos sacaron, tenemos que poder garantizar mínimamente las condiciones de vida de todos los trabajadores y las trabajadoras y es urgente que se garantice la estabilidad laboral de todos y todas los trabajadores. Todo esto en el ámbito educativo transcurre mientras la pregunta que nos ronda a todos por la cabeza es: ¿puede Mendoza sostener en el sistema de salud la posibilidad de que empiecen a darse casos de coronavirus en la provincia? Los números dicen que no. Ya hay muchos casos a nivel nacional, todavía no hay en Mendoza,
Pero lo que quedó expuesto ante millones y millones en todo el mundo es que los sistemas de salud están completamente desfinanciados, completamente colapsados. Las obras sociales están desfinanciadas, no hay insumos, los edificios están en pésimo estado, no hay presupuesto, hay poco personal y el que hay está completamente precarizado. ¿Estamos preparados para que aparezcan esos casos? En Mendoza siguen ni siquiera sin haber kits, es decir, que frente a una presunción, las muestras tienen que ir a Buenos Aires para ver si se confirma o no que se trata de un caso de coronavirus. Inentendible. Entonces no hay insumos, no hay presupuesto y ni hablar del precio de los medicamentos que siguen estando librados a el puro lucro de las farmacéuticas. Entonces es necesario un plan, hay que resolver esto, hace falta un plan centralizado y como presentó el Frente Izquierda, buena noticia, hay exigencias que ya están en marcha. Tiene que haber presupuesto, tienen que estar todo el conocimiento y los recursos puestos al servicio de intervenir en esta emergencia sanitaria. Los institutos, las universidades, los centros científicos tienen que poder producir los insumos necesarios, pero bueno, para esto hace falta plata. Por eso hay que dar vuelta a las prioridades. Claramente, se puede reducir la dieta a los funcionarios, se puede reducir la pauta oficial, se pueden generar impuestos extraordinarios a la riqueza y a las empresas. No hay salida si la plata sigue destinada a los especuladores y a los buitres de todo tipo. Hay que terminar con la sangría de la deuda externa. La prioridad deben ser las familias trabajadoras y el pueblo pobre. Los sectores populares no pueden estar pasando angustia, pasando déficit, pensando si al otro día van a tener trabajo, pensando si el sistema de salud los va a poder recibir en caso de tener síntomas relacionados con esta pandemia. Entonces, si decimos que hay que ganarle la guerra al coronavirus, entonces hay que garantizar los mínimos derechos de la población trabajadora a la salud y al bienestar. Para eso hay que dar vuelta a las prioridades.